Muy buenas tardes, bienvenidos a Perú Informa. Les saluda Luis Arbulú y voy a acompañarlos hoy durante el programa. Pero antes decirles que pueden seguirnos en nuestras plataformas digitales como Facebook, Instagram y YouTube como Perú Informa TV. Bueno, vamos a ir con los titulares del día. 67% de la población no conoce las reformas políticas. Balean y dejan grave a mujer por defender a vecina de asalto. Vigilante muere durante intento de asalto a sede de fiscalía. Capturan a banda que desmantelaba autos robados. Detienen a peperas cuando intentaban robar a 3 jóvenes. Bueno, ahora vamos a ir con la primera noticia que nos tiene sobre que la población no tiene entendido sobre las reformas políticas de Perú. Así que es donde se hizo la encuesta a 1.222 personas por Ipsos. Bueno, adelante con la nota. Mientras se producen reuniones entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre la reforma política de nuestro país, según la última encuesta realizada por Ipsos, el 67% de los peruanos no está enterado que el Ejecutivo ha presentado las propuestas al Congreso. Solo el 30% de la población tiene conocimiento de estas propuestas de reforma política. De ese grupo, el 52% considera muy importante que la reforma sea aprobada, tal como el Ejecutivo la ha planteado. El 76% de los enterados respecto a los 12 proyectos de ley enviados por el Ejecutivo al Legislativo considera que el Congreso le da poca o ninguna importancia al tema. En el cuestionario se preguntó sobre la gestión del jefe de gabinete Salvador del Solar. El 42% la desaprueba. En tanto, el ministro de Economía Carlos Oliva cuenta con 46% de desaprobación. El ministro Carlos Morán con 43% de desaprobación. Y la ministra de Educación, Flor Pablo, con 49% de desaprobación. Del total de entrevistados, solo el 28% aprueba la gestión del presidente Martín Vizcarra. Esta encuesta fue realizada a nivel nacional a 1.222 personas entre hombres y mujeres mayores de 18 años, del 15 al 17 de mayo, con un margen de error de más o menos 2.80%. Y en Chorrillos, a una mujer por defender a su vecina termina baleada por delincuente, dejándola grave en el hospital Casimiro Ulloa. Intentar defender a su vecina de un robo a mano armada la dejó al borde de la muerte. Eran poco más de las 7 de la noche del pasado jueves. María Cristina Aguirre Tevez se encontraba en la puerta de su casa en Chorrillos. Su vecina María Elena Picona Mamani, quien es comerciante de carnes en el mercado Santa Rosa, baja de un bus en la avenida Andrómeda. Tenía 30.000 soles en su chaleco que minutos antes había retirado de un banco. Una moto lineal aparece a toda velocidad por la vereda. 2 delincuentes la habían estado siguiendo. Con arma en mano, arremeten contra la comerciante para robarle todo su dinero. María Cristina Aguirre Tevez observa lo que pasa e interviene para ayudar a su vecina. Entre las dos intentan evitar el robo, pero debido a la fuerza del jaloneo, ambas caen al suelo. En un intento por llevarse los 30.000 soles, el asaltante dispara contra María Cristina y huye con el dinero junto a su cómplice por la avenida Andrómeda con dirección a Matelini. María Cristina Aguirre Tevez fue llevada de emergencia. La bala ingresó por su estómago y salió por la parte de la pierna. Su estado de salud es crítico. Desde el jueves está en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Casimiro Ulloa. Su familia no cuenta con recursos económicos para su tratamiento, el cual ha costado hasta el momento 10.000 soles aproximadamente. Y un vigilante muere asfixiado por delincuentes que intentaron asaltar la sede de fiscalía en San Juan del Lurigancho, pues su madre pide justicia. Fue asesinado el mismo día en que su única hija cumplía 17 años. Ocurrió durante la mañana del pasado sábado
en la sede del Ministerio Público de San Juan del Lurigancho. Sergio David Torre Paredes, quien se desempeñaba como vigilante de la Fiscalía, fue encontrado en el baño. Estaba tendido. Sus asesinos lo asfixiaron para robar computadoras, impresoras, entre otros objetos de oficina. Estaban haciendo trabajo de remodelación adentro. Me han sorprendido, la amarraron, la ataron y lo llevaron al baño. Los homicidas se hicieron pasar como trabajadores del local. Llegaron antes que todos y redujeron a Torre Paredes, de 47 años, sin remordimiento alguno. Ya tenían todo planificado. Contrataron un camión para llevarse su botín. Cuando se disponían a partir, el conductor les pidió dinero para la gasolina, pero los delincuentes no tenían ni un sol. La discusión alertó a los otros trabajadores de la Fiscalía que comenzaban a llegar, por lo que llamaron a la policía. Sin embargo, los criminales lograron huir, dejando todo lo robado. La familia de Sergio David Torre Paredes pide justicia. Que era uno de mis engreídos porque era muy alegre, muy bailarín, muy especial. Yo voy a indagar, sea como sea todo. Y solicito al señor ministro, por favor, que tenga mano dura con esos delincuentes. Las investigaciones quedaron a cargo de la de Pincri de Canto Rey. Por otro lado, en Puente Piedra, la policía captura 3 sujetos que pertenecen a una banda que desmantelaban autos robados. Fue necesario que la policía trepara por las paredes y saltara al interior de una vivienda para atrapar infragante una banda de delincuentes que en esos precisos momentos desmantelaba un vehículo robado. Está animando la serie, ¿ya? Vehículo, ¿no? Para ser regrabado. ¿Y por qué estás cambiando la serie? Cambiando serie, no van a pintar el Los agentes encubiertos de la Dirección de Inteligencia y de la Dirección de Investigación de Robo de Vehículos detectaron que al interior de una casa, ubicada en la calle Los Diamantes en la Asociación de Vivienda Los Gramadales en Puente Piedra, la banda criminal, Los Injertos del Cono Norte, desmantelaba vehículos robados y les cambiaba el número de serie para nuevamente ponerlos en circulación. 3 sujetos fueron detenidos mientras trabajaban en un vehículo que fue robado el último 15 de mayo en Ventanilla. Este carro me trajo para venderlo, yo lo estoy pintando. ¿Cuándo te lo has traído? ¿Ah? ¿Cuándo te lo has traído? Ayer. ¿A qué hora? Habrán sido a las 10 de la mañana y te lo vecinos. ¿Cómo es el pata? El pata era un negro. ¿Ya? Chato. Chato. Sí. ¿Ya hace cuánto tiempo lo conoces? No, recién lo conocí. O sea, de la nada viene una persona con un carro robado y te lo compra. Te juro, yo lo plaqueo así como tú. En la llave del carro que está afuera, de repente está. Uno de los delincuentes aseguró que era mecánico y que solo llevaba a cabo un trabajo encargado, pero en su poder la policía halló estas planchas que sirven para modificar los números de serie del motor y carrocería. ¿Sabes qué son estos? Te juro que no sé dónde están mis huellas, te juro que no sé. Si es mío, ¿sabes para qué sirve esto? No sé. ¿Sabes para qué sirve esto? No sé, hermano, no sé. ¿No ven los números de serie? Es puro Nissan. Sí, que no sé, Ahí está, hermano. ahí. No sé, Ahí. Además, se encontró en poder de los delincuentes varias placas de rodaje de los distintos vehículos robados, la réplica de una pistola y un chaleco antibalas de la Policía Nacional. En otra noticia, 2 peperas son detenidas por la policía tras intentar robar a 3 jóvenes. Este hecho se registró en Santa Anita. Por más que intentaron hacerlos reaccionar, estos 3 hombres no lograban ponerse en pie. En ese estado quedaron 3 amigos que cayeron en las redes de 2 temibles peperas, quienes los dejaron inconscientes, como se aprecia en el video. Los agentes del Escuadrón de Emergencia Este 2 intentaron hacerlos reaccionar, pero por más esfuerzos que realizaron no lo lograron, por lo que tuvieron que ser subidos al patrullero a la fuerza para llevarlos al hospital de Ate Vitarte.
Sube, te voy a llevar al hospital, Sonso. En el cuarto donde fueron encontrados los 3 pepeados, dormían profundamente, mientras las 2 señoritas fueron intervenidas cuando se daban a la fuga con la mochila de uno de ellos, en cuyo interior llevaban una laptop y 4 celulares. Dayana Lisbeth Maita Chagua, de 23 años, y Evelyn Diana Trinidad Guaringa, de 21, negaron haberlos dopado. Sin embargo, una de ellas, según la policía, intentó arrojar una bolsita con 19 pastillas blancas al inodoro. ¿Qué había en la mochila? ¿Por qué te llevabas la mochila? Porque yo agarré y me lo cargué, nada más. Yo no sabía, yo estaba bien borracha. ¿De dónde lo conocen a los señores? De la discoteca. ¿De la universidad de la discoteca? ¿Estoy No, contigo? o sea, mira, nosotros lo hemos conocido en la universidad. ¿En dónde? No, yo no estuve ahí, pero paso siempre por ahí y justamente ahí lo conocí. De ahí... ¿A cuál de ellos? Con el chico que está al medio. ¿Cómo se llama? Con Gus. Ambas mujeres fueron llevadas a la de Pincri de Santa Anita. Muy importante, ¿no? Ahora le damos pase a nuestro compañero Renzo Chávez, que nos tiene una entrevista con el diputado de Venezuela, Johnny Rajal. Adelante contigo, Renzo. Muchas gracias por el pase en estudios y nos encontramos aquí con el diputado venezolano Johnny Rajal del partido Primero Justicia. Es una agrupación política de oposición al régimen chavista en Venezuela. Y vamos a comenzar con un tema que puede ser muy sensible, ya que Nicolás Maduro, a través de diferentes mecanismos políticos, militares, está sembrando el terror allá en Venezuela, y podemos mencionar que uno de los últimos casos ha sido el secuestro de Edgar Zambrano. ¿Qué nos puede comentar al respecto de este caso? Renzo, gracias por tu invitación. En primer lugar, un gran saludo a todo el pueblo del Perú y por supuesto a todos mis compatriotas venezolanos que nos están viendo por este espectro. Mira, sin duda que esto es un régimen usurpador, delincuencial, que financia el terrorismo, que financia el narcotráfico, que tiene al pueblo de Venezuela sumergido en la miseria, en una grave crisis humanitaria, y que lo único que le queda en este momento es la represión y la fuerza bruta. Y es lo que está haciendo en este momento. No solamente reprime al pueblo cuando no tiene comida, al pueblo cuando no tiene gasolina, cuando no tiene medicina, sino que ahora sin duda quiere acallar o acabar con el único poder legítimo existente en Venezuela, que es la Asamblea Nacional. Hemos visto que todo lo que hemos estado alrededor de Juan Guaidó como presidente, el único presidente legítimo de Venezuela, porque es el presidente electo de la Asamblea Nacional. Por más de 14 millones de venezolanos fue electa la Asamblea Nacional el pasado 6 de diciembre de 2015. Y él es el presidente actual, y porque hoy hay un usurpador en el poder, él es el presidente. Hemos visto cómo han atacado, cómo han violentado, han querido allanar a través de una instancia que es inconstitucional, que ellos la llaman constituyente, la inmunidad parlamentaria de varios diputados, estableciendo mecanismos y medidas de privación contra ellos. Hemos visto cómo secuestraron no solamente a Edgar Zambrano, que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Hemos visto a Juan Requesén, que ya tiene meses privado de libertad, donde lo quisieron acusar de un supuesto magnicidio. A Gilbert Caro, diputado también, que por segunda vez ha sido secuestrado. Fue secuestrado por 400 días, lo soltaron y lo volvieron nuevamente, porque ellos son simplemente rehenes de un grupo criminal, de una delincuencia organizada que quiere mantenerse en el poder. No solamente ellos, Renzo, van ya 14 diputados en esta última semana que le han, de manera inconstitucional, allanado la inmunidad parlamentaria. Recordemos que la inmunidad parlamentaria se allana, los únicos que tienen la responsabilidad o la atribución para allanar la inmunidad parlamentaria es la Asamblea Nacional. Ellos no. Ellos, a través de un mecanismo inconstitucional, allanaron a 14 diputados que hoy se encuentran exiliados fuera de Venezuela o en algunas embajadas. Claro, sin embargo, está presenciándose que ya se está dando un primer acercamiento entre el régimen y la oposición. No, eso no existe. Yo quiero aclarar bien eso. Una cosa es el grupo de contacto y otra cosa es un diálogo. Nosotros seguimos la ruta muy clara que establece nuestro presidente Juan Guaidó.
cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Esa es la ruta clara a la cual estamos todos los demócratas y todo el más del 90% de los venezolanos en esa vía. Hay un grupo de los casi 60 países que reconocen a Venezuela, hay un grupo de países de la Comunidad Europea que crearon la figura de un grupo de contacto. No se ha materializado ningún diálogo hasta ahora. Lo que hubo fue una conversación con algunas personas que fueron de algunos factores políticos a hablar directamente. Y bueno, fue una persona a la cual le tengo mucha estima, que es el señor, el amigo Gerardo Blay, que es una persona con mucha credibilidad en la política en Venezuela y que no se reunió con ninguno de los factores del régimen, sino que por separado fueron a explorar una vía, a decir cuál es nuestra ruta: cese de la usurpación, gobierno de transición y que posteriormente haya elecciones libres. Ya el diálogo se agotó, Renzo. Entonces, desde hace mucho tiempo se agotó el diálogo en Venezuela. Entonces, ¿qué es diálogo lo que están... sería darle más tiempo a esta narcodictadura. Entonces, ¿qué es lo que están esperando o qué es lo que quieren con este grupo de contacto? Porque si no hay resultados concretos, ¿para qué existe? Bueno, sin duda yo... eso es un poco la cultura de la diplomacia europea. La diplomacia europea no termina de internalizar de que son un grupo criminal que se mantiene en el poder y que financian el terrorismo y financian el narcotráfico en Venezuela. Ellos sin duda tienen su mecanismo. Por eso es que vimos que hace 2 semanas atrás hubo aquí la reunión del Grupo de Lima. Vino nuestro representante Julio Borges, que es el embajador asignado por nuestro presidente Juan Guaidó. Y observamos que uno de los puntos que resolvieron, una de esa resolución fue instar, exhortar a toda la Comunidad Europea a seguir la ruta establecida por todo el Grupo de Lima, por la Asamblea Nacional y por el presidente Guaidó. ¿Cuál es? Cese de la usurpación, gobierno de transición. Mal podemos nosotros llamar a unas elecciones libres si no ha cesado la usurpación de un delincuente que se encuentra en la silla de Miraflores y que sigue reprimiendo y torturando y cometiendo genocidio contra el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en Perú Informa a través del Centro de Entrenamiento Multiplataforma y de Amazonía Sur, y vamos a tocar un tema que es el más visible, y te digo el más visible porque es lo que más se enfoca en los medios internacionales, que es la crisis. Porque la crisis en Venezuela, como ya usted lo menciona, el problema político ya se genera un trastorno social. Las grandes escaseces que se ven de productos básicos, y ahora el producto emblema, por llamarlo de alguna forma, de Venezuela, que es el combustible, el petróleo, ya está mostrándose también en una escasez incluso en Caracas. Se ven largas colas en los centros de abastecimiento de combustible. Esta crisis reflejada al exterior no debería ser ya la motivación que necesitamos para poder realmente que de los 60, 70 países que ya reconocieron a Guaidó se sumen más para decir a Nicolás Maduro que se retire. Y lo más irónico por parte del régimen, Renzo, es que ellos dicen que eso es producto del bloqueo. Que en Venezuela ahorita no hay gasolina, que comenzó la crisis de la escasez de gasolina por el bloqueo económico impuesto por el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos. O dicen que no hay medicina o no hay alimentos por el bloqueo. Todo eso es falso. La realidad es que toda nuestra refinería la destruyeron. Todas nuestras refinerías están destruidas. Acabaron con la producción petrolera. Casi, si ahorita nosotros no hubiésemos aprobado en la Asamblea Nacional el pago de los bonos petroleros de PDVSA para el año 2020, nos hubiesen embargado Citgo, que gracias a Dios, Citgo como empresa petrolera internacional, que es nuestro patrimonio de todos los venezolanos, pudimos protegerla. Y hemos logrado de la Asamblea, en este gobierno parlamentario de transición que estamos incorporando, congelar miles de millones de dólares, protegerlo de estos sinvergüenzas malandros que andan despilfarrando la nación. Sin duda que todo lo que estamos viviendo en este momento es producto de un régimen que lo que ha hecho es desangrar el pueblo, que se han enriquecido. Hemos visto cómo se han congelado miles de millones de dólares en manos de corruptos y de violadores de derechos humanos, y que sin duda esos recursos vamos a lograr con Estados Unidos, que así se comprometieron, crear un fondo para nosotros repatriar esos recursos y ser invertidos para el pueblo de Venezuela en la nueva reconstrucción de Venezuela. Claro, sin embargo, y aquí sí voy a entrar en un tema más complicado,
tenemos por un lado a Donald Trump, que está yendo en contra de Nicolás Maduro, pero está también Vladimir Putin, que lo respalda. Ya no. No, mira, tú sabes que el tema de Venezuela, el único país que hoy está apoyando a Venezuela, y es porque hay una invasión dentro de Venezuela, es Cuba. En Venezuela hay aproximadamente entre 3.000 a 20.000, palabras exactas del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Hay miles de hombres cubanos infiltrados en las Fuerzas Armadas, en los registros, en la administración pública, en las comunidades, para espionar y para justamente torturar al que piensa distinto. Esa es la verdadera invasión que existe en este momento. Lo de Rusia tiene muchos intereses. Ya hemos visto la semana pasada también, donde se reunieron en Rusia el canciller ruso conjuntamente con representantes de Estados Unidos, y donde ellos dijeron que prácticamente se salían de Venezuela. Ellos en un principio quisieron como ponerse de tú a tú, maximizar lo que ellos eran en aquel entonces, la Unión Soviética, pero ellos ellos saben que no pueden, que hasta dónde pueden llegar. La Unión Soviética era una cosa y eso quedó en el pasado. Ellos simplemente quisieron como maximizar su poder, como diciendo el problema de Venezuela es un problema entre Estados Unidos y Rusia. Eso es falso. Simplemente ellos se metieron en una oportunidad a los efectos de ver cómo se le daba una garantía a todo lo que ellos han colocado en Venezuela. Y bueno, es cuestión de negociar. Yo creo que eso ya se está negociando. Lo único que queda ahorita en este momento es la dictadura, los malandros también de Cuba, que gobiernan Cuba, que tienen filtrado a Venezuela, invadido a Venezuela, y es por ello que toda la coalición internacional tiene que entender que hoy en Venezuela, y hay que resumirlo de esa manera, Renzo, en Venezuela hay unos usurpadores que son los que tienen el financiamiento al terrorismo islámico, al terrorismo, al ELN de Colombia y los disidentes de la FARC, a todo lo que es terrorismo internacional y por supuesto a todo el narcotráfico internacional, y que sin duda pone en riesgo la seguridad de todo el hemisferio completo y por supuesto la de Estados Unidos. Claro, entonces asegurados los intereses, ya se ve cada uno en su partido. Vamos a cambiar a un tema que es interesante analizarlo en cuanto a derechos humanos, porque tiene que ver con lo que es libertad de prensa, libertad de expresión. ¿Cómo no? Sabemos que usted ha sido presidente de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, actualmente es integrante nada más de esta comisión. Sí, miembro principal. Correcto, pero que quisiéramos saber y que nos pueda contar un poco el panorama de cómo está la libertad de prensa en Venezuela, que sabemos no es la mejor. Si revisamos las redes sociales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, vamos a ver que casi a diario salen denuncias, salen alertas sobre periodistas atacados, acosados, cierre de medios. Entonces, ¿cuál es el trabajo que ustedes como oposición dentro de esta comisión tienen frente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que vendría a ser el ente rector de los medios en Venezuela? Sí, nosotros hemos hecho un trabajo para visibilizar todo lo que ha sido la violación, Renzo, de la libertad del ejercicio de la prensa y la libertad de expresión y el derecho a la información. El derecho a la información es un derecho conquistado de todos los venezolanos, que está consagrado en la Constitución y que además está a la par al derecho a la vida. Es tan importante como el derecho a la vida, al derecho a la salud. Tanto es así que cuando hay un artículo de la Constitución venezolana que establece que cuando se suspenden las garantías constitucionales, se puede suspender todas las garantías, excepto el derecho a la vida y la libertad de expresión y el derecho a la información. Imagínate la importancia de lo que es el derecho a la información en Venezuela. Y que hoy está vulnerado porque esto es un régimen que de una manera muy maquiavélica durante la última década ha venido implementando mecanismos perversos para promover la autocensura, utilizando el tema de las concesiones de las radios y la televisión, donde se las limita y le dicen, para ellos tener el control de la línea editorial, bueno, no le renuevan las concesiones del espectro radioeléctrico o televisivo, que eran de 20 años, se lo disminuyeron a 5 años. Entonces comenzaron a promover la autocensura. A las radios le mandaban oficio o votaban a los periodistas cuando no les gustaba algún tipo de comentario.
El tema de la prensa escrita, ya van más de 60 periódicos que en los últimos 3 años han cerrado sus puertas porque no han tenido acceso a la materia prima, al papel. Todo eso son delitos de lesa humanidad. Y por supuesto las agresiones que han tenido todos tus colegas periodistas, de María de los Ángeles también, que lo conocen muy bien. Agresiones a ellos, a sus equipos, por parte de colectivos armados, del régimen, secuestros. Y por supuesto, ¿qué hemos hecho nosotros desde la comisión? Hemos visibilizado toda esta situación, lo hemos denunciado en diferentes instancias, como a la Sociedad Interamericana de Prensa, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la ONU, y por supuesto hemos elevado a todos estos promotores, los altos funcionarios que promueven esta violencia, lo hemos elevado al Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y hemos logrado una gran satisfacción, que a todos esos malandros que se han robado millones de dólares hoy tienen sus cuentas congeladas y ese dinero va a regresar para el pueblo de Venezuela. Qué bueno. Sabemos, y justamente me centro un poquito en este tema de libertad de prensa, porque menciona una cifra alarmante: 60 periódicos cerrados. En los últimos 2 años. Periódicos escritos de la provincia, claro, porque el régimen sabe que en muchos de nuestros sectores populares la gente no tiene redes, no maneja el 2.0 y no llega el internet. Y la gente siempre, la cultura venezolana en nuestros sectores populares es leer el periódico. La manera de cómo lograr de que la gente no esté informada de lo que pase en el país, que por ejemplo la gente en la isla de Margarita no conozca lo que sucede en Caracas, es que no le llegue el periódico. Y de una manera muy perversa lo que han hecho es que quien no esté con el gobierno no le entregamos la materia prima, porque déjame decirte que se creó un organismo que se llama Corporación Maneiro, que son los que tienen centralizado la compra, adquisición de la materia prima del periódico, y más nadie puede traer papel para el periódico, solamente ese organismo del Estado, y que por supuesto además es un foco de corrupción, sin duda alguna. Correcto. Señor diputado, ¿podría comentarnos un poquito, ya para ir cerrando esta entrevista, a qué se debe su visita aquí a Lima? Mira, yo estoy aquí por tema personal en este momento. Yo tengo a mi hijo acá. Sabemos, tiene apenas 19 meses. Tuve que sacarlo de Venezuela apenas teniendo 10 meses. Sabemos que todo lo que las implicaciones de ejercer las funciones de mandato. Y sin duda yo vengo a visitarlo, y por supuesto mientras yo estoy acá está mi suplente en la Asamblea Nacional. En este momento estoy en permiso de la Asamblea nuevamente, como lo he tenido en varios meses, estando con mi hijo en este momento, aprovechando que me necesita, por supuesto, al igual como también me necesita el país. Claro, sabemos que usted la semana pasada ha estado presente en el Congreso de la República. Sí. Ha estado en una visita y ha podido presenciar un poquito el sentir de nuestros mandatarios, los congresistas, en las discusiones del Pleno, en todo lo que ha podido comentar. ¿Qué conclusión tiene usted respecto a la posición de los políticos peruanos sobre el tema venezolano? Mira, Renzo, primero agradecer tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que independientemente de sus diferencias que puedan tener, y no quiero mezclar, intrometerme en la política del Perú, ellos sin duda han demostrado y han tenido la voluntad política de defender los valores democráticos en Venezuela. Estuvimos la semana pasada, me invitó el diputado, el congresista Jorge del Castillo, conjuntamente con todos los demás diputados de distintas fracciones, que igual, independientemente de las diferencias que tienen las distintas fracciones dentro del seno del hemiciclo del Congreso de Perú, están unidos frente a lo que es la situación en Venezuela. Y aprobaron el jueves pasado una moción rechazando enérgicamente los ataques hacia la Asamblea Nacional, el secuestro de Edgar Zambrano, de Gilbert Caro, de Juan Requesén, del allanamiento inconstitucional de más de 14 diputados y persecución contra todos los diputados de la Asamblea Nacional. Sin duda que en nombre de Juan Guaidó, en nombre de toda la Asamblea Nacional, nuestro respeto al Congreso del Perú, a la inmensa mayoría de esos diputados, porque bueno, había una pequeña fracción comunista, ¿no?, que salió defendiendo a Maduro, porque seguramente todavía le siguen dando chequera. Ahí sí me intrometo, ¿no? Pero la mayoría de ellos yo quiero agradecerle en nombre de nuestro presidente Guaidó por el apoyo. Y de verdad que eso es invaluable.
y por supuesto contribuye, sin duda que este tipo de pronunciamientos políticos contribuye a fortalecer la democracia en el continente y por supuesto apoyar al pueblo de Venezuela ante esta grave crisis de secuestro de una dictadura. Correcto. Nosotros sabemos que ustedes han iniciado el periodo parlamentario el 5 de enero del 2016, vamos a terminar en 2015. Sí. Supuestamente el próximo año debería ser un año electoral en Venezuela. ¿Qué se espera? Mira, ahorita en Venezuela no hay Estado de Derecho, Renzo. O sea, lógicamente un país normal, si hubiese democracia, correspondería, pero hoy en Venezuela el voto está secuestrado. Nosotros creemos en el voto como el arma para cambiar cualquier situación de un país. Es el arma que tiene todo ciudadano, pero hoy en Venezuela la gente vota pero no elige. Por tanto que nosotros estamos luchando porque cese la usurpación, reinstitucionalizar el país porque todas las instituciones están secuestradas y que luego haya elecciones libres. Cuando hablamos de elecciones libres es que haya un nuevo CNE, que haya un nuevo registro, que toda la diáspora venezolana se pueda inscribir y que por supuesto haya un nuevo poder judicial, un nuevo poder electoral como lo dije y por supuesto un nuevo poder moral. Reinstitucionalizar el país para que en Venezuela haya elecciones libres. ¿Y hacia allá dónde vamos? Para cerrar y a modo de reflexión también, hemos visto a fin del mes pasado una suerte de alianza entre Guaidó y Leopoldo López. Vimos un movimiento social, político, casi militar incluso, que quizás para muchos pudo haber sido flor de un día, pero para muchos otros más fue una luz de esperanza. ¿Qué es lo que le espera a Venezuela a raíz de estos acontecimientos últimos? En Venezuela desde hace ya mucho tiempo se está rompiendo la cadena de mando. Se rompió cuando un grupo de militares en Cotiza se pronunciaron en contra, se rompió el 23 de febrero cuando hasta la fecha ya van más de 1000 militares del ejército venezolano que se encuentran en Cúcuta, que se pusieron al lado de la Constitución, no que desertaron, se pusieron al lado de la Constitución porque son militares activos al lado de la Constitución. Y esto es parte del proceso de lo que nosotros denominamos la Operación Libertad, Renzo. Leopoldo López fue un indulto presidencial de Juan Guaidó y lo soltó el SEBIN y lo soltaron los militares. Vimos Simonovic, que tenía 13 años preso, acá, ahorita está en España, pudo salir y está hoy libre. Eso no es que se escapó, fue un indulto presidencial y es parte de lo que es la Operación Libertad. ¿Qué te quiero decir? Lo que sucedió ese 30 de abril, que por cierto yo estaba aquí, tenía apenas 2 días que llegué al Perú. ¿Qué pasó en la distribución Altamira? Bueno, militares que se pusieron al lado de la Constitución, soltaron a Leopoldo y un grupo de militares. ¿Y qué pasó ese día? Vemos que Maduro apareció 14 horas después. Sin duda que van a seguir viniendo más pronunciamientos. ¿Qué queremos nosotros? Que realmente esto se solucione internamente con los venezolanos y que los militares venezolanos se pongan al lado de la Constitución completos. Aquí lo que hubo, mucha gente dice que hubo un golpe de Estado o intento de golpe de Estado. No, eso no es golpe de Estado. Eso es un grupo de militares que se puso al lado de la Constitución, al lado del presidente de la República y al lado de la Constitución, que es Juan Guaidó. Aquí no hubo golpe de Estado ni intento de golpe. Aquí son pronunciamientos para exigir el cese de la usurpación y se van sumando cada día más. Sin duda que eso contribuyó para debilitar la estructura del régimen porque cada día está más débil y lo que le queda es la represión. Pero muy pronto vamos a lograr la libertad de todos los venezolanos. Muchas gracias. Hemos estado con el diputado Johnny Rajal del Grupo Parlamentario Primero Justicia de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y para ustedes, el Perú Informa, que sale a través del Centro de Entrenamiento Multiplataforma y Amazonía Sur, estuvo Renzo Chávez. Adelante, estudiantes. Gracias, Renzo, por la importante entrevista en lo que está pasando en Venezuela, en política y socialmente. Bueno, esto fue todo por el programa. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Le informó Luis Arbulú, así que volvemos con más noticias. Muy buenas tardes.